el comercio islámico de esclavos que comerciaba con blancos. Aunque la esclavitud negra es mucho más conocida en la historia, no fue un crimen cometido solo por los europeos contra los negros, sino que los blancos también fueron víctimas de este flagelo durante la Edad Media por parte de los árabes en plena expansión del Islam en el Medio Oriente y norte de África. La esclavitud ha sido un problema permanente en la sociedad humana desde sus inicios. De hecho, la abolición de la esclavitud como concepto surgió durante las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX. Aunque se fue aboliendo progresivamente alrededor del mundo desde entonces, el último país en abolirla por completo fue Mauritania en 1981, siendo 2007 el año en que la ilegalizaron por completo. En este video conoceremos los terroríficos datos sobre el comercio islámico de esclavos que comerciaba con blancos. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal si quieres descubrir este y otros secretos ocultos de la historia universal. Todas las sociedades musulmanas que se establecieron en el Medio Oriente, el este de África, Indonesia y Persia, como el Kanato de Crimea y Sokoto, fueron esclavistas. Muestra de la importancia que esta actividad tenía para los musulmanes, la recoge una carta diplomática entre el cónsul británico en Marruecos y el sultán Abd ar-Rahman ibn Hisham de ese país en 1842. El diplomático europeo preguntaba al monarca en su misiva si tomó alguna medida para detener la esclavitud o en su defecto la trata de esclavos. El sultán respondió: "No haré nada al respecto porque ha sido la norma desde la época de los hijos de Adán y ninguna secta del Islam está en contra. Por lo tanto, no permitiré nada que el Corán prohíba y no declararé ilegal nada de lo que el Corán haya permitido". Esta práctica era muy común en el mundo islámico durante los siglos 8 y 9, siendo especialmente frecuente en Asia Occidental y Central, África del Norte, África Oriental y por supuesto en algunos lugares de Europa como el sur de Italia, la península ibérica y Europa Oriental durante la dominación musulmana y posteriormente el Imperio Otomano. Los árabes ejecutaban esta actividad en los mercados de esclavos de Oriente Medio y el norte de África. De hecho, los árabes eran especialmente crueles ya que no distinguían edad, religión, etnia o color de piel, llegando no solo a comerciar con negros, sino con árabes, bereberes, persas, armenios, georgianos, turcos, circasianos y personas de piel blanca provenientes de pueblos eslavos y escandinavos. Se estima que el comercio de esclavos por parte de los árabes explotó entre 11 y 18 millones de seres humanos hasta la total abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Según el antropólogo, economista y escritor franco-senegalés Tidiane Ndiaye, solamente se salvaban de este flagelo los africanos musulmanes. Citando las palabras del especialista, los árabes empezaron traficando con habitantes de Europa Central y Oriental, pero el creciente poder militar europeo le puso coto a la expansión islámica y trajo consigo un déficit de esclavos. Algunos de los estados árabes que más se caracterizaron por esta práctica fueron el Imperio Otomano y la antigua España islámica, conocida también como el Al-Ándalus, que comerciaban personas blancas dado su dominio de regiones en donde los nativos eran predominantemente de este color. Los árabes del Al-Ándalus, por ejemplo, realizaban incursiones constantes al territorio cristiano para saquear, arrasar y raptar personas para ser vendidas como esclavos. Yaqub al-Mansur, el califa de los almohades, asedió la ciudad de Lisboa en 1189 apoderándose de 3.000 cautivos entre mujeres y niños. El gobernador de Córdoba de ese entonces raptó en 1191 otros 3.000 esclavos cristianos al sitiar y saquear la ciudad portuguesa de Silves. Los otomanos, por su parte, se beneficiaron del comercio de esclavos blancos gracias a los corsarios berberiscos, que entre los siglos XVI y XIX raptaron entre 1 millón y 1.250.000 personas de las poblaciones costeras de Francia, Portugal, Italia y España principalmente. Sin embargo, algunas localidades de Países Bajos, Irlanda, Inglaterra, Islandia y Norteamérica también fueron víctimas de la acción de estos corsarios. Ya para el periodo entre 1530 y 1780 se esclavizaron y vendieron alrededor de 1.25 millones de europeos en el norte de África. El impacto de los ataques otomanos y berberiscos fue tal que localidades enteras en las costas de estos países fueron abandonadas por sus habitantes o destruidas por completo.
El desánimo de los europeos por asentarse en la costa de sus países llegó a tal punto que estas regiones no volvieron a ser pobladas hasta el siglo XIX. Las guerras entre los otomanos y europeos en el este, además de los ataques de los tártaros y mongoles en aquella región, también nutrieron el comercio de esclavos europeos en el mundo musulmán. En aquella época era frecuente ver a caucásicas explotadas sexualmente en los harenes de los sultanes y señores de la guerra musulmanes, o bien ejerciendo tareas domésticas como servidumbre. Asimismo, niños y adultos fueron utilizados como mano de obra forzada, siendo los hombres enviados a las guerras como carne de cañón en los ejércitos. Abdulaziz Lodi, profesor emérito de lingüística africana en la Universidad de Uppsala en Suecia, asevera que la esclavitud se vio acrecentada cuando los árabes pusieron su atención en el continente africano, muy a pesar que el comercio de esclavos blancos fue reduciéndose gradualmente. Cuando los europeos comenzaron a repeler las incursiones árabes, los esclavistas se abocaron al continente africano tanto por las deficiencias para repelerlos, como porque las sociedades de ese continente tenían muy arraigado en su cultura el esclavismo. Muchas de estas sociedades africanas carecían de cárceles. Las personas que incurrían en infracciones eran vendidas, explicó el especialista. Sin embargo, el comercio de esclavos tuvo su época de oro cuando los mercaderes esclavistas de Omán se radicaron en Zanzíbar en pleno siglo XVII. Este lugar fue uno de los sitios en donde se traficaron esclavos occidentales con gran frecuencia, siendo incluso los más valorados debido a su color de piel y en ocasiones la belleza de las mujeres esclavizadas. De hecho, las actividades de los árabes en Zanzíbar incentivaron la última gran era del esclavismo en la historia, la cual llevó mano de obra africana para trabajos forzados en América. Luego, serían los europeos quienes abarcarían este mercado hasta el punto culmen antes de la abolición promovida por el liberalismo. A pesar de la abolición en Europa y Occidente, la práctica legal de la esclavitud en el mundo islámico perduró hasta finales del siglo XIX. En ese entonces, la presión de las grandes potencias europeas propició la gradual abolición de estas prácticas en el mundo islámico. Además, la derrota de las potencias centrales durante la Primera Guerra Mundial, que propició la desintegración del Imperio Otomano, y la posterior victoria aliada durante la Segunda Guerra Mundial años más tarde, terminó por dar un golpe de gracia al comercio activo y legal de esclavos en los países islámicos. Para 1990, la Declaración de El Cairo sobre los derechos humanos en el Islam terminó por concretar la abolición de la esclavitud en la mayoría de los países practicantes de esa religión oficialmente. No obstante, en el mundo musulmán todavía la esclavitud sigue siendo un problema al margen de la ley. Se trafican mujeres y niños del Golfo Pérsico, Oriente Medio, Europa del Este, África, el sudeste asiático y los antiguos estados soviéticos. La esclavitud, como ya mencionamos, es un problema que, aunque ha ido menguando a lo largo de nuestra historia y se ha avanzado tanto en lo social, sigue existiendo actualmente. La esclavitud infantil y la trata de personas son un negocio muy lucrativo para poderosas organizaciones criminales que captan, trasladan, retienen o acogen personas con fines de explotación dentro de su propio país o en el extranjero. Esta actividad le ha permitido a negocios como la prostitución, el narcotráfico y otras industrias lucrarse a expensa de otros seres humanos. Según la Organización Internacional del Trabajo, para 2014 se estimaba que 21 millones de personas se encontraban en condición de trabajo forzoso y esclavitud, generando cerca de 150.000 millones de dólares por año. La trata de personas es el tercer delito en importancia mundial, inmediatamente detrás del tráfico de narcóticos y armas. Según UNICEF, la región del Asia-Pacífico, el África subsahariana, algunas regiones de Latinoamérica e incluso algunos países desarrollados reportan casos de niños trabajando forzadamente en edad escolar, además de la ya mencionada trata de hombres y mujeres. Desde 2010, la Organización de las Naciones Unidas ejecuta un plan de acción para combatir este problema y se designó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata, con la finalidad de crear conciencia y promocionar la restitución de los derechos fundamentales como seres humanos de las víctimas. Asimismo, se celebra el 16 de abril el Día contra la Esclavitud Infantil con similares objetivos. En el presente contenido vimos los terribles datos sobre el comercio islámico de esclavos que comerciaba con blancos. Asimismo, hacemos un llamado a la conciencia colectiva para seguir abogando por darle fin a cualquier tipo de esclavitud en nuestros tiempos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para conocer otros misterios de la historia.